aquí. Ok. Estamos grabando y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A modo introductorio, la sesión de hoy está enfocada por una pregunta que dice así, dice, ¿qué variables conductuales se pueden abordar a través de un programa educativo participativo grupal? ¿Ok? Para entender esa pregunta o para poder enfocarla, tenemos que retomar algunos de los elementos vistos la sesión anterior. Esa sesión anterior nosotros estuvimos hablando respecto a que si entendemos que las prácticas alimentarias necesitan ser contextualizadas a un espacio-tiempo, por otro lado, que para que se mantengan necesitan tener unas competencias o una habilidad desarrollada, por otro lado, tenemos que entender el sentido y significado que las personas le asignan y, por otro lado, la cantidad o tipos de materialidad necesarias para que esas habilidades con ese sentido se desarrollen. Entonces, solo así podemos entender que nuestro aporte desde el punto de vista educativo podrían ayudar a generar unas conductas rutinizadas en un contexto y en un tiempo que permitan que la población prevenga enfermedades o mantenga un determinado estatus de salud. En ese sentido, también hablamos de que existen distintos niveles de determinación de esas conductas y que esas conductas pasan por el nivel intrapersonal, pasan por el nivel interpersonal, pasan por el nivel comunitario y organizacional y también por un nivel mucho más estructural que tiene que ver más bien con estrategias que pudieran estar en el orden de políticas públicas, manejo y regulatorio de industria, los sistemas alimentarios, programas alimentarios, sistemas de salud, sistemas educativos, sistema económico. Por lo tanto, en este sentido, pensar en una estrategia de intervención que tenga un componente educativo para distintos grupos, deberíamos estar pensando al menos en estos dos niveles, es decir, qué le pasa a las personas dentro de sí y qué les pasa a las personas en su nivel de interacción. En ese sentido es necesario volver sobre la teoría de cambio conductual, las teorías psicosociales de cambio conductual, y por lo tanto estuvimos hablando también que la teoría psicosocial también nos ayuda a precisar algunos elementos en la planificación de programas educativos, también, ya sea en el nivel macro, en el nivel meso o en el nivel micro. Cuando hablamos del nivel meso, nosotros hablamos de que existía una primera etapa que se denomina D, donde uno decide cuáles son las conductas, y por otro lado la E, donde exploramos los determinantes del cambio. De alguna manera lo que estamos haciendo en estas sesiones es volver sobre estos elementos que son muy importantes, que le dan foco al programa educativo. Luego venía la etapa de S, que es seleccionamos la teoría y clarificamos la filosofía del programa. Por otro lado tenemos la etapa I y G, donde se indican los aprendizajes generales y específicos del programa, generamos un plan didáctico y posteriormente concretamos un plan de evaluación. Así como vamos a evaluar lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Ya? Y el nivel micro, donde finalmente lo que estábamos haciendo era el diseño de la experiencia de aprendizaje. Aquí uno se juega el aprendizaje general, lo específico, qué contenidos o los objetos de aprendizaje y la experiencia de aprendizaje. Esto es sumamente relevante para lo que vamos a ver. ¿Qué experiencias de aprendizaje vamos a producir para que se produzcan ciertos aprendizajes que permitan movilizar las variables psicosociales necesarias para que las personas cambien de conducta? ¿Ok? Y esa experiencia de aprendizaje, ya lo vamos a ver más adelante, requieren una técnica y una sugerencia metodológica que permitan el logro de aprendizajes específicos y que puedan ser observados y evaluados posteriormente. En ese sentido también nosotros les pasamos una guía de trabajo. Eso fue el trabajo que debíamos desarrollar durante el tiempo no presencial del curso. Y esa guía de trabajo, perdón, este es otro artículo acá. Y esa guía de trabajo, perdón, ahí sí. Y esta guía de trabajo básicamente tenía como tres grandes productos. Uno, la definición del problema de salud a abordar, la definición de la población objetivo, ¿ya? Y la detección o identificación de cuáles van a ser las conductas o la conducta, las variables intrapersonales e interpersonales que vamos a abordar
y finalmente las acciones que podrían ser, digamos, clave en una experiencia de aprendizaje para movilizar aquellas variables detectadas previamente. Y finalmente un fundamento de cuál va a ser la teoría, modelo que vamos a ocupar en el programa educativo. Habiendo dicho eso, entonces voy a dejar de presentar y le voy a dar el pase a la profesora Nicoletti, Daniela Nicoletti, para que entonces nos presente la primer estímulo de la actividad del día de hoy. Adelante, Daniela. Ok, gracias. Bueno, la idea de esta pequeña presentación es que revisemos un poco cómo intervenir en variables que determinan el cambio conductual en salud. Ustedes en el curso de Educación, Conducta y Salud, que no recuerdo si lo tuvieron conmigo o con la profesora Ana María Palomino, revisaron la mayor parte de estas variables a nivel individual, ¿cierto?, que determinan el cambio conductual en salud. Las describimos, ¿cierto? Vimos cómo podíamos como detectarlas, pero sin embargo no vimos cómo intervenir en ellas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es de forma muy como concreta y práctica revisar con ejemplos cómo es que uno puede intervenir en este tipo de variables. Yo escogí dos para mostrarles como ejemplo, porque en general la literatura señala que es la autoeficacia y la motivación una de las variables más importantes que determinan los cambios conductuales en salud. Eso no significa que sean las únicas en las que uno puede intervenir, dependiendo de los diagnósticos que uno haga en la población, ya sea grupos, individuos en los que vaya a intervenir, es las variables que uno elige. O sea, es decir, que yo hoy día les esté presentando ejemplos acerca de cómo intervenir tanto en autoeficacia como en motivación no significa que ustedes tienen que intervenir precisamente en estas. Eso va a depender de los diagnósticos que ustedes hagan, de los problemas que tengan, de la población que tengan. Bueno, entonces, dicho eso, paso a explicar cómo es que uno puede intervenir en autoeficacia. En general, la evidencia señala que son estos tres elementos los que ayudan a potenciar la autoeficacia. Yo no sé si ustedes recuerdan, alguien pueda como ayudarme y a recordar una definición de autoeficacia o el sentido de este concepto. ¿Alguno de los estudiantes que están presentes que recuerde de qué se trataba esto? ¿No? ¿Nadie? Ok. Profe, ¿no era como la confianza que tenía una persona para lograr algo propuesto? Exactamente, exactamente. Es como la confianza que tiene la persona en sí misma para lograr algo. Es decir, es una sensación súper subjetiva. Ojo con eso, que no tiene que ver con un estándar evaluable externo, sino que es cómo la persona se siente en relación a su propia capacidad. Puede ser que sea una persona que es experta en hacer algo, pero ella se siente insegura, siente que no lo hace tan bien, entonces a eso se refiere la autoeficacia. Muy súper bien, Tomás, gracias por tu intervención. Entonces están estos tres elementos que, como les decía, la evidencia dice que son los más importantes para promover la autoeficacia. En primer lugar, y el más importante, tiene que ver con poder generar experiencias de destreza. ¿Qué es esto? Muchas veces, respecto de distintos ámbitos en la vida, la gente tiene experiencias positivas y negativas, que logró aprobar un curso, o que lo reprobó, que logró pintar un cuadro, que no le quedó tan bien, ¿cierto? Y así se va construyendo la autoeficacia de las personas en distintos ámbitos de la vida. Y en general tenemos experiencias de autoeficacia positivas y experiencias negativas que van aumentando o disminuyendo nuestra sensación de capacidad respecto de los desafíos a los que vamos enfrentando. Y generar experiencias de destreza tiene que ver con ir potenciando esas experiencias en que la gente se siente capaz de desarrollar alguna actividad, alguna tarea, algún desafío.
¿Cómo se hace esto? Se van estableciendo metas, y ojo, esto es súper importante, que no son metas establecidas desde el profesional, sino que son metas que la misma persona debe ir estableciendo, y el profesional va guiando en el sentido de evaluar si efectivamente la persona va a ser capaz de desarrollar esa meta, que es voluntaria, dentro de un periodo de tiempo. Por eso, las preguntas, el qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cuánto, son fundamentales. Entonces, en resumen, el poder generar experiencias de destreza tiene que ver con situar a las personas, a los grupos de personas, a los individuos de manera particular, en situaciones en las que uno tiene un alto grado de certeza que la persona va a ser capaz de hacerlo. Por ejemplo, cuando a una persona, a un grupo de personas se le propone un cambio en su alimentación, en general los profesionales de la nutrición, ¿cierto?, dan indicaciones respecto de un montón de ámbitos. Respecto, por ejemplo, de los horarios que las personas tienen en las que las personas tienen que alimentarse, respecto de la cantidad de alimentos, de la calidad de alimentos, respecto, por ejemplo, de la ingesta de líquidos, de agua, de disminuir cierto tipo de líquidos, aumentar otros. Entonces, en el fondo es un amplio rango de conductas si uno las va analizando de forma como individual. Entonces, la idea es poder escoger conductas sencillas de a una, o sea, si yo le estoy pidiendo a la persona que cambie sus horarios, que cambie las cantidades y que cambie la calidad, voy escogiendo una. Primero partamos entonces por los horarios, ¿cierto? Siempre y cuando la persona esté de acuerdo con esto, ¿cierto? Y lo asuma de forma voluntaria, y que uno evalúe como profesional que efectivamente eso es alcanzable para la persona. Es muy importante entonces, como les decía, definir muy bien el qué hacer, el cómo hacerlo, cuándo y en qué medida, ¿sí? A esto se refiere el cuánto. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta respecto a este punto. ¿No? Seguimos avanzando entonces. En segundo lugar, y también con un grado un poquito más menor de importancia que este primer elemento en que yo les mostraba, es el presentar un modelo a imitar. Esto también es súper importante. Tiene que ver en términos muy sencillos con decir, bueno, si esa persona lo puede hacer, entonces yo también, ¿sí? Ahí el cuidado que hay que tener es que el modelo debe ser considerado como un igual, ¿sí? Una persona con la cual eh, sea fácil para este grupo, que sea objetivo de nuestra intervención, identificarse con él, que lo sientan como un par. Porque si sienten que es una persona que está en alguna condición, por ejemplo, de privilegio respecto de alguna situación o de alguna condición de vida, ya el modelo de cierta forma se cae. Y el modelo lo puede escoger uno como profesional, pero también se puede escoger dentro del mismo grupo. Es súper particular verlo, no sé, en grupos de trabajo, en grupos de clase, que algunos le agarran mejor el ritmo a ciertas cosas y tienen mayores habilidades para desarrollar algún tipo de actividades. Entonces eso siempre puede funcionar como un modelo con el cual las personas puedan identificarse, y, como les decía al principio, decir, bueno, si él puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Y por último, en tercer lugar, también es muy importante el refuerzo mediante la persuasión verbal. Esto no tiene que ver con convencer a la persona verbalmente de hacer ciertas cosas, sino que tiene que ver con reforzar mediante un mensaje positivo lo que se está logrando. Nuevamente, aquí es súper importante quién es quien da este mensaje de persuasión verbal. No da lo mismo, no es indiferente quién lo da. Tiene que ser una fuente siempre válida y fiable, es decir, tiene que ser una persona a quien el grupo en quienes estamos interviniendo lo valide y sienta confianza. Entonces, ¿qué puede ser un profesional de la salud? Puede ser alguien del mismo grupo también, ¿cierto? Eso no son figuras estáticas, ni que estén tan lejanas, ¿no?
sino que tiene que cumplir con estas características, ¿cierto? En este caso, que sea una fuente válida, es decir, que quienes están mirándolo, ¿cierto? Atentos a sus mensajes, los validen y que sientan confianza en esa persona. Y este tipo de mensajes tiene que ver con cosas sencillas, tales como lo estás haciendo súper bien, si bien este elemento quizás te costó un poquito más, mira, fíjate acá que lo estás haciendo muy bien, entonces eso indica que pronto lo vas a lograr desarrollar en todos los ámbitos. Entonces, en resumen, con estas tres estrategias podemos aumentar la autoeficacia de las personas. Como ven, no son cosas que se resuelvan en una sola sesión. Por ejemplo, tienen que ver con procesos, ¿sí? Tiene que ver con ir aumentando de pronto la complejidad, con ir desarrollando a lo largo del tiempo ciertas habilidades y cómo vamos acompañando en el tiempo el desarrollo de esas habilidades. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Profe, Sí. con el tema del presentar un modelo a imitar, ¿eso es ¿Mm? algo que se da casi siempre en la práctica o uno lo tiene que evaluar con cada persona? Porque hay gente que no le gusta mucho que... Efectivamente, eso se evalúa en cada caso. Por eso yo les decía al principio, es súper importante poder tener un buen diagnóstico de quiénes son las personas a las que tenemos al frente, insisto, ya sea en un grupo o ya sea de forma individual. Creo que fueron ustedes los últimos a los que les hice este curso. Yo siempre les decía, sean copuchetos con la gente que tienen al frente, ¿sí? Indaguen, eh, averigüen quiénes son, qué les interesa, cómo funciona un poco su vida, ¿cierto? Y de esa forma nos podemos ir enterando de cómo podemos ayudarlo de mejor manera. Efectivamente, hay gente que no les interesa seguir ningún modelo. Sin embargo, la evidencia ha mostrado que incluso de forma media inconsciente, si uno puede ver un modelo, ¿cierto? Que desarrolla ciertas cosas y hay varias campañas publicitarias que se han utilizado con esto del modelo. Por ejemplo, yo no sé si se acuerdan del yo tomo como leche, ¿sí? Que quizás ahí no era un modelo como tan identificable, pero presentaban, por ejemplo, al Tomás González tomándose un vaso de leche, no recuerdo a quién más, pero eran deportistas que eran como validados por ciertos sectores de la población. Entonces, en general se ve que esto funciona, pero efectivamente pueden haber personas a las que no les interesa efectivamente seguir un modelo, y claro, esto es algo que uno puede omitir. Como les decía, lo más importante para promover la autoeficacia es poder ir generando estas experiencias de destreza, ¿cierto? Que tiene que ver con que la gente vaya a través de su propia experiencia sintiendo que es capaz de hacer ciertas cosas. Y eso tiene que ver, insisto, y disculpen como la insistencia, pero me parece súper importante recalcarlo, porque no siempre uno puede lograrlo todo, sobre todo cuando estamos hablando de hacer una dieta o seguir un régimen alimentario que tiene que ver con cambiar horarios, cambiar contenidos, cambiar cantidades, sino que ir como parcializándolo y ir logrando pequeñas metas a lo largo del tiempo. No sé si contesté bien la pregunta o queda alguna otra duda. Me quedó claro, profe. Muchas gracias. Súper. Gracias a ti. ¿Alguien más? Yo quería hacer un comentario Sí. también relacionado como a los modelos a imitar. Quizás este punto podría estar como más relacionado con el grupo etario que se refiere a la adolescencia, porque en ese nivel ahí buscan su identidad o las chicas también se interesan más por su físico y claro, buscan un modelo, alguien a quien parecerse, cómo ser, a quien seguir, cómo vestirse. Entonces quizás Exactamente. en un paciente adolescente podría servir ese punto. Mucho más. Súper buen comentario, súper buena tu acotación. Efectivamente, en ese periodo del desarrollo en el que se está construyendo la identidad, las personas tienden a buscar afuera modelos con los cuales identificarse y van ensayando en el fondo qué les funciona y qué no les funciona con su propia identidad. Y en ese grupo etario efectivamente es súper importante
el poder presentar un modelo para generar autoeficacia. Muchas gracias por tu comentario. Ámbar, ¿cierto? Sí, de nada. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Ya, vamos a pasar entonces a cómo intervenir en motivación. La motivación es un poquito más complicada que de pronto que la autoeficacia. Pero de todas maneras hay formas en las que nosotros podemos ayudar a las personas. Yo siempre cuando hablo de motivación me interesa como que quede súper claro que la motivación no es algo como que se transfunda de una persona a otra, ¿sí? Eso no es que yo como profesional vaya a motivar a mis pacientes, a mis usuarios, a las personas que vienen a pedirme ayuda. Eso así no existe, ¿sí? En general uno habla y coloquialmente lo habla así, pero lo que realmente ocurre es que la persona sea capaz, y ese es el rol de los profesionales que trabajamos con la motivación de las personas, de descubrir su propia motivación. En eso radica la importancia del trabajo en la motivación, y en general en la literatura este proceso se le llama evocar, que tiene que ver con permitir que la persona descubra la propia motivación. Idealmente que sea intrínseca. Hay motivaciones intrínsecas y motivaciones extrínsecas. Las intrínsecas tienen que ver con las cosas que a mí individualmente desde mi interior me motivan a hacer ciertas cosas. Las extrínsecas tienen que ver con cosas externas a mi persona, ¿sí? Por ejemplo, no, yo quiero mejorar mi salud para ser un buen modelo para mi hija, yo quiero, etcétera, ¿sí? Con cosas que tienen que ver con las cosas externas. Y en general, cuando es una motivación intrínseca, eso permite que los cambios perduren por más tiempo, sean más permanentes a lo largo del tiempo. Entonces, lo importante es que los profesionales seamos capaces de hacer que las personas descubran, como dice acá, su propia motivación. ¿Cómo lo hacemos? Puede ser como sencillo, pero a veces no es tan sencillo como empezar por preguntar por qué es importante para usted hacer esto, por qué es importante estar acá hoy día usted conmigo, por qué ustedes están aquí reunidos con uno. Y así las personas, y permitir que las personas se empiecen a explayar. De repente ni ellas mismas los tienen tan claro, pero uno a través de preguntas puede ir haciendo el ejercicio de que vayan aclarándose ellos mismos de por qué es importante y qué los motiva a hacer esos cambios. Si una persona no tiene muy claro por qué es importante o cuál es la motivación a hacer esos cambios, si es que llegar a realizar esos cambios, lamentablemente no van a ser muy duraderos en el tiempo. Otra forma que es esto no funciona en una gradiente como funcionaba en la autoeficacia. Esto va un poco todo en conjunto. Otra forma de que las personas puedan, en el fondo, darse cuenta de sus propias motivaciones y conectarse con eso tiene que ver con tener una actitud de aceptación, ¿sí? Eh, Muchas veces a nosotros como profesionales no nos gusta lo que nos está diciendo las personas, pues nos dicen no, que fome su dieta o que fome las indicaciones que me dio, no me gustaron, me cuesta, no, yo no puedo hacer esto, y uno como profesional esas cosas uno las frustran y empieza, pero ¿cómo? Pero es que mire, fíjese esto, no sé qué. No, la idea es tener mucha más apertura y enfrentarse a las personas sin un juicio de valor, aceptando que cada uno tiene sus propias situaciones particulares y que según esas situaciones las cosas pueden ser más o menos difíciles y uno no tiene por qué criticar ni retar, ¿cierto?, a las personas porque no hacen o hacen ciertas cosas. Cuando un profesional tiene esa actitud frente a grupos o frente a personas individuales, en general, la gente se siente mucho más en confianza para ir abriéndose y darse cuenta, ¿cierto?, por ejemplo, de sus propias motivaciones. Y un tercer elemento que es súper importante es como que uno profesional asuma un rol de colaborador, ¿sí? No tanto como de autoridad, sino de ir colaborando en un proceso, ¿cierto? De decir, ok, yo voy a hacer esto porque es importante para mí por X y
e emotivo, ¿cierto? Entonces, bueno, y yo como profesional, ¿cómo le puedo ir ayudando? Fíjese que me gustaría poder llegar a, no sé, correr la maratón de 40K, no tengo idea, estoy inventando. ¿Cómo podría llegar a hacer eso? Y ahí, en la medida que las personas vayan pidiendo consejos, ¿cierto? Y vayan dándose cuenta de cuál es su propia ruta, un profesional tiene que ir en ese juego de ir como guiando, pero también siguiendo el camino de la persona. Eso ayuda a las personas a motivarse muchísimo, muchísimo más. Cuando una persona se siente de cierta forma dueña de su propio proceso y que va marcando su propio ritmo y que va diseñando en el fondo su propio cambio, eso aumenta de manera significativa la motivación de las personas. Nuevamente, preguntas, comentarios hasta acá, porque estas van a ser las dos variables que vamos a mirar, que vamos a discutir en el fondo en un ejemplo. Yo, profe, tengo una duda. Dígame. Es que el semestre pasado, para la campaña comunicacional, a nosotros como decidimos aumentar la motivación en niños. Y nos Ya. costaba mucho que como que no sabíamos cómo, porque como que uno no le puede preguntar a un niño como, ¿por qué es importante, o sea, por qué viniste acá o por qué es importante a ti para hacer eso? Entonces como que nos costaba mucho, no sabíamos cómo motivarlo. Bueno, efectivamente los niños la motivación es mucho más extrínseca, entonces es mucho más, claro, los niños la motivación funciona distinto a que en los adultos de cierta forma, ¿sí? Por un montón de razones, pero es mucho más extrínseca, entonces efectivamente en niños es mucho más válido poder poner estímulos externos, ¿cierto? Para que puedan ir motivándose, involucrándose con ciertas actividades y puedan ir internalizando eso que en algún momento fue externo. Efectivamente en niños eso es así. Y la clave está en volcar algo que uno quisiera que fuera intrínseco, volcarlo a extrínseco y poner estímulos externos para ir motivando. Como Disculpa, juegos, como cosas para que ellos interactúen o algo así. Ricardo iba a decir algo, perdón. sí, que hay que, junto con entender que el curso anterior tiene que ver con unas campañas comunicacionales, es decir, cómo estimular que las personas, digamos, se puedan motivar masivamente y que la gracia, digamos, de la campaña es que las personas puedan generar una reflexión o generar un movimiento, una variable que puede estar relacionada con una conducta. Pero en este caso, que es un programa educativo, lo que estamos buscando es que las personas aprendan, y para aprender tenemos que movilizar variables psicosociales. En ese sentido, por ejemplo, si uno recuerda lo que estuvimos viendo con la campaña Yo tomo leche, pero estadounidense, donde yo les mostraba un juego de niños que jugaban béisbol y que eran tan fuertes, digamos, producto de tomar leche que botaban un platillo volador. Eso lo que está haciendo es generar una reflexión que genera motivación para poder obtener algo que es deseable dentro de la construcción de la identidad de los niños, que es tener un atributo valorado por la sociedad. De esa manera uno va metiendo algo que es externo a algo que va siendo interno posteriormente. Entonces, es un poco distinto la forma de enfocar las actividades o las experiencias, porque unas están buscando simplemente mover la variable, y en este caso necesitamos mover la variable para que se produzca un aprendizaje. Si bien la escala ya no es poblacional, la escala es más bien de un grupo pequeño que nosotros podemos controlar, pero el fin ahora es que se logren ciertos aprendizajes. Y eso es un poquito la diferencia. No sé, Daniela, si te gustaría como agregar algo más ahí. No, eso me parece bien. Efectivamente, la clave es esa que tú la mencionaste, como en el fondo con niños la intervención se trata de eh, poner de cierta forma estímulos externos para que en el proceso de desarrollo de la identidad, que eso dura muchos años, se vayan internalizando a través, por ejemplo, como dice Ricardo, de variables o elementos que son deseables socialmente.
No sé si le quedó claro, no alcancé a leer el nombre de quien preguntó. No, sí me quedó claro, muchas gracias. Ya, súper. Súper. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Sí, aquí. Hola. Carolina. ¿Qué ocurre cuando no se encuentra motivación y tanto por si es que no hay como suficiente habilidad de la persona que está tratando de evocarlo? O por si en verdad la persona no encuentra motivación, ¿como a qué recurso podemos recurrir? Cuando una persona llega, una persona que no tiene nada de motivación, simplemente no llega. Y así es como uno ve altas tasas de deserción en programas, por ejemplo, de salud, de atención primaria, ve como gente deserta, ¿cierto?, de tratamiento, cómo no asiste a grupos, talleres, etc. Esa es una persona que no tiene nada de motivación, es una persona que simplemente no va. Cuando una persona llega es porque hay algo que le llama la atención y en algo le interesa y por lo tanto algo le motiva, ¿sí? Y la pericia está en poder dar con eso. Yo siempre cuento el mismo ejemplo, probablemente a ustedes también se los conté, pero uno puede encontrar motivaciones tan distintas y tan variadas como lo que me pasó a mí una vez en que una persona me decía que a ella le motivaba a bajar de peso, llegamos después de un buen rato, varias sesiones y todo, bueno, yo soy psicóloga, la pega es distinta a la de un nutricionista, pero llegó a decirme que lo que ella quería es poder llegar a ponerse un disfraz de Sailor Moon para esto de las Comic Con y estas cosas, ¿sí? Claro, entonces ahí, claro, uno puede tener una opinión, ¿cierto? Y estimar qué tan ajustada puede ser esa motivación y ahí luego viene un trabajo de ajustar, porque uno dice, yo inmediatamente me pregunto, bueno, y el día en que sea capaz de ponerse ese traje, vaya y logre hacer lo que quiere hacer, ¿qué va a pasar después con su peso, digamos? ¿Qué va a pasar después con sus hábitos, con su estilo de vida, con su salud? ¿Cierto? Entonces ahí viene todo un trabajo posterior de ir ajustando expectativas, motivaciones, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero transmitir es que si una persona llega a una sesión con uno es porque hay algo que lo motiva. Si una persona no tiene nada de motivación, simplemente no va, simplemente no le interesa. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí? Hola, yo tengo una pregunta con respecto a lo que dijo el último. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ya son quizás adolescentes o niños y los padres los obligan a ir, por ejemplo, a una consulta al nutricionista y realmente ahí sí tienen que ir porque dependen del padre que vayan y si realmente los niños no tienen una motivación por hacerlo, ¿cómo se hace ahí? Claro, efectivamente eso es un trabajo más bien familiar. En niños y adolescentes es un trabajo más bien familiar y no tiene que ver, porque en niños y adolescentes muchas veces el control de la conducta está externo, es externo, ¿sí? No es interno. En general, claro, estamos hablando acá de lo que ocurre en adultos, pero efectivamente hay particularidades en población infantil y población adolescente, y este es el caso. Ahí el trabajo es familiar y se hace esto mismo con los padres, ¿no? Sí, o con todo el grupo familiar, en el fondo de llegar a determinar, bueno, porque es importante llegar a realizar ciertos cambios en nuestra conducta. Muchas veces las conductas alimentarias de los niños y de los adolescentes tienen mucho que ver con lo que ocurre en la casa, con cómo se alimenta el resto de la familia, con los hábitos que tienen, cuánto comen fuera, cuánto comen dentro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí siempre en niños y adolescentes la intervención ya pasa a un nivel más macro y tiene que ver con involucrar también a la familia. O sea, es difícil hacer algo si no se involucra a los padres porque la alimentación de este tipo de poblaciones tiene mucho que ver con las decisiones que toman los adultos. Si le dan o no le dan plata para comprar colación, qué tipo de colaciones les dan en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas gracias, profe. Profe, yo quería preguntar algo también. Dígame. ¿En la motivación influirá el factor tiempo de una persona? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si una persona está muy motivada para realizar cambio de hábitos, pero al momento de plantearse esta motivación y todos los cambios que tiene que hacer, sale el factor de tiempo, de que, por ejemplo, no tiene el tiempo para hacerlo, o no tiene el tiempo para destinar, no sé, por ejemplo, a realizar sus compras, cosas así. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Cómo O sea, se maneja ese tiempo?
siempre influye el factor tiempo. Entonces, por eso, volver atrás y en el fondo establecer metas alcanzables y voluntarias. O sea, dentro del tiempo que tienes, ¿qué eres capaz de hacer? ¿Sí? Y ahí probablemente en la medida que la persona se da cuenta que dentro del poco tiempo que tiene puede hacer pequeños cambios, ¿sí? Que gatillan algunos efectos en su condición, puede ir generando más espacios de tiempo, ¿sí? Por eso lo importante es como ajustar a las características de cada persona y que la persona pueda voluntariamente analizar su propia situación y tomar decisiones. Porque efectivamente el factor tiempo hoy en día es un tremendo tema, como el estilo de vida que tenemos en general en la sociedad actual es un tremendo tema para hacer ejercicio, para preparar platos de comida más saludable, etc. Entonces, efectivamente ahí la evaluación que hace la persona y cómo uno le colabora a esa persona a analizar su propia situación es fundamental. Y siempre hay algo que se puede hacer con los pocos espacios de tiempo que uno tiene, y eso que se vaya logrando hacer en esos pocos espacios de tiempo puede ir ayudando a que la persona decida ir dedicando más tiempo aún. Yo tengo un comentario que hacer. Me parece que es súper interesante esa pregunta y me gustaría preguntarle a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes juegan videojuegos? Yo, Uno solamente del curso. Yo también. Ya, Yo dos. también. Yo, ¿Cuántos? Tres. yo, Cuatro. Cuatro Alguien del... levantó la mano en Alguien el más chat. levantó la mano. Pero no soy capaz de detectar quiénes levantaron la mano aquí. ¿Podría levantar la manito más personas? Ya. Supongamos que tenemos 10 personas del curso que juegan videojuegos y los otros, algunos dicen, no quieren contarlo porque no quieren manifestarlo. Es no es, aparentemente no es tan deseable decirlo públicamente que uno juega videojuegos. Algunos jugarán Candy Crush y otros jugarán Fortnite, ¿no? O algunos jugarán, no sé. Fíjense cómo juegan, cómo operan los videojuegos con la motivación. La motivación que tiene un videojuego, ¿es una motivación intrínseca o es extrínseca en la primera vez que uno juega? ¿Quiénes levantaron la mano? Díganme. ¿Es una motivación extrínseca o intrínseca la primera vez que juegan? yo creo que extrínseca, por lo general viene de la mano de que lo viste en algún lado, como que alguien más te dijo, oye, si jugáis esto. A mí por lo menos me pasó así. Correcto. ¿Qué juego juegas tú, Tomás? Soy bien niño rata en realidad. Juego desde chico, pero me acuerdo que lo primero que jugaba era en el Play 2, jugaba un juego que se llamaba Ratchet. Y lo empecé a jugar porque mi hermano grande jugaba. Mira, ok. Y fíjate que el videojuego te da retroalimentación, ¿no? Cuando uno gana en un videojuego, antiguamente uno jugaba en unas máquinas que uno metía unas fichas, no sé, bueno, con eso se me cayó el carnet, pero así del piso 25 al suelo. Uno metía unas fichas y jugaba en una maquinita donde uno si perdía las opciones y la única retroalimentación que existía era que uno pasaba de etapa. Pero en la actualidad los videojuegos tienen conexiones por internet. O sea, que hay comunidades de juego y todo el mundo ve un poco lo que uno está haciendo. Incluso hay youtubers de videojuegos. No sé si lo han visto alguna vez. ¿Sí? Ahora, díganme, por favor, cómo se produce la transformación de esa motivación extrínseca en motivación intrínseca en los videojuegos. Quizás pasa cuando uno le da como una valorización o valoración positiva al videojuego, entonces después ya no necesitas que alguien de afuera te lo diga, sino que uno mismo se siente como gratificado al avanzar, se siente bueno. Igual depende del juego, si no juego online es como que alguien te diga, oh, que eres bueno, ahí ya se pierde un poco el intrínseco quizás. Hay sistemas de gratificación que están dentro del juego y hay sistemas de gratificación que están fuera del juego, en una comunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, la motivación efectivamente tiene unos tiempos, porque fíjate que
El juego lo que está haciendo básicamente es, te lleva a unos niveles donde tu nivel de preparación o de habilidad llega a un límite. Pero tú supuestamente estás tan motivado que eso lo superas con un poco más de práctica o con más tiempo de dedicación. Pero te dan justamente los estímulos cuando tú estás ahí al borde de la agonía, te dan el estímulo para que tú puedas mantenerte y sostener la actividad. Por eso es posible entender que los sistemas de refuerzo que existen en los videojuegos incluso podrían llegar a ser una especie de droga cibernética de última generación, porque en el fondo van leyendo la forma en que estás actuando y por lo tanto te produce la gratificación justo cuando es posible caer en agonía. Es decir, cuando uno dice, ya, me aburrí y ya llevo 25 horas jugando sin dormir y en este momento es posible descansar. De hecho, hay unos videos, estuvimos conversando con la profesora de que existen videos donde hay niños de 25 o 30 años que hacen unas pataletas enormes porque los papás les botaron los PlayStation a la basura y en el fondo lo que lograron era que había gente que era capaz de sostener esto por semanas o por más tiempo. Entonces, el tiempo en que se debe producir un estímulo interno o externo para producir un ciclo de retroalimentación es súper importante en términos de el balance entre lo externo, la motivación extrínseca e intrínseca. Y para motivar, nada mejor que un juego. O sea, no solamente videojuegos, sino un juego que podría ser una experiencia de aprendizaje tanto para los padres como para los niños. Ese era mi comentario a partir de una experiencia de lo que ustedes están viviendo cotidianamente. Me gustaría que Daniela hiciera una reflexión en torno a eso. Sí, o sea, eso es un súper buen ejemplo de cómo funcionan los circuitos en relación a efectivamente, conjuntamente la motivación con la autoeficacia, ¿sí? Porque resulta que el aumento en la autoeficacia aumenta la motivación y la motivación a su vez también va aumentando la autoeficacia a través de tanto estímulos internos y externos como señalaba el profesor. Ahora, lo que nosotros sabemos es que para sostener una conducta a largo plazo, porque todo lo que estamos hablando acá tiene que ver con el cambio de la conducta, no estamos hablando todavía de que ese cambio conductual se sostenga a lo largo del tiempo. Pero lo que sí sabemos, lo poco que sabemos de sostener cambios conductuales a lo largo del tiempo tiene que ver con eso, con que la motivación tiene que pasar de ser extrínseca a ser intrínseca para que esto se sostenga a lo largo del tiempo y se mantenga activo de cierta forma este circuito entre motivación y autoeficacia. Eso es lo que puedo decir. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario para que ya pasemos, porque estamos en el tiempo, yo creo. Sí, más que en el tiempo. Vamos a pasar entonces a un ejemplo Perdón, Daniela, hay una pregunta de Claudio, lo hizo por acá. ¿Ya? Ah, perdón. Dice, para acceder o evocar la motivación de cada cual se requiere trabajo, tiempo, confianza, es decir, trabajar la relación. Sin embargo, ¿cómo se logra aquello en el contexto de la consulta nutricional, especialmente a nivel de salud pública? ¿Cuán recomendable resulta mantener vías de comunicación, por ejemplo, correo, teléfono, etc.? O sea, si la pregunta es si se recomienda mantener vías de comunicación a través, por ejemplo, de correo electrónico, bueno, ahí depende de qué tan invadido quiera estar uno como profesional en su privacidad, y hay profesionales que efectivamente les dan sus teléfonos personales a sus usuarios, a las personas a las que atienden, y bueno, depende de cada uno, pero sin duda que es positivo en el contexto de, por ejemplo, claro, la atención pública, en que no siempre se puede mantener una periodicidad de controles como uno quisiera. Es algo positivo, y lo que señala Claudio al principio es correcto. O sea, para poder sostener eso, efectivamente se requieren todos esos elementos de confianza, de periodicidad en el vínculo, etc. Súper buen comentario. Ok, pasemos al ejemplo, Daniela, porque nos quedan unos minutos. Sí, bueno, la idea era ponerles este ejemplo de un grupo de mujeres de una junta de vecinos, todas con algún nivel de sobrepeso o obesidad, que comparten la percepción de no poder bajar de peso, a pesar de los constantes intentos que han realizado y de los consejos del equipo de salud del CEFAP. Por lo mismo, se encuentran desmotivadas.
Entonces, ¿cómo podemos, según lo que vimos en relación a la motivación y a la autoeficacia, ayudar a este grupo de señoras? La idea es que hagamos una lluvia de ideas, no tengan susto de decir cosas que a lo mejor no tengan nada que ver. La creatividad es súper valiosa en estos contextos. ¿Cómo se les ocurre? Yo partiría preguntando como por sus gustos, ¿qué le gusta comer? ¿Qué se les hace más sencillo preparar? Y trataría de como, por ejemplo, en una lasaña, el que probaran, en vez de ponerle la masa, que le pusieran zapallo italiano en rodajitas. Y realmente igual queda muy bueno esa preparación, entonces como quizás ir preguntándole qué le gusta, qué suele preparar en la casa y ahí como quizás hacer algunos cambios. Ya, ¿y en qué variables y en qué estrategias estás pensando al hacer esas preguntas y indagar en ese ámbito? En la autoeficacia, Ya. para que ellas se sientan capaces, como que se empoderen de su alimentación. Pero en el fondo ahí estás viendo cómo estás indagando en qué es lo que ellas son capaces de hacer, ¿no? Sí, Claro. Si no interpreto mal lo que estás diciendo, ya. Pero eso habla de una capacidad concreta. ¿Cómo se relaciona eso con la autoeficacia? Acuérdate que la autoeficacia es una sensación subjetiva, que a veces está relacionada con una capacidad concreta y a veces no. Es que como en el ejemplo dice que a pesar de los constantes intentos no logran bajar de peso, quizás por ahí va lo que yo decía, para que se sintieran capaces, que ellas realmente sí pueden hacer cosas para lograr estos cambios de hábitos que a la larga te van a llevar a la pérdida de peso. Ya, entonces déjame ver si puedo interpretar bien lo que tu propuesta. O sea, indagar en el fondo en qué es lo que sí son capaces, proponer pequeños cambios dentro de esa gama de lo que ellas pueden hacer, ¿sí? Sí. ¿Está bien? Para poder ir generando en el fondo, en el tiempo, cambios paulatinos. Sí. Interviniendo en la autoeficacia. Súper bien, me parece que es una buena idea, ¿sí? Hola a todos. Sí. A mí me gustaría como que, igual afirmándome como de los constantes intentos de las mujeres, como que intentar decirles que igual todas han estado motivadas en algún momento a tener intentos, pero quizás no han sido prolongados, o sea, llevados a cabo a lo largo del tiempo. Entonces ahora volver a hacerlo, pero intentar prolongarlo en el tiempo, proponiendo quizás retos que demuestren lo que van logrando, y a partir de esos logros como que reafirmando, compartiendo sus logros entre ellas, quizás publicando fotos, no sé. Súper bien, súper bien. Efectivamente ahí como tomando el factor tiempo que veníamos hablando, ¿no? De cómo a lo largo del tiempo se van desarrollando ciertos estímulos internos y externos, ¿cierto? Hacer ese interjuego, ¿cierto? Que puede ayudar a sostener algo a lo largo del tiempo para ver finalmente visualizar mayores resultados. Obviamente si uno sigue una dieta a lo largo de más tiempo va a haber mejores resultados. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Quizás también como más para aumentar la motivación, habría que como aprovechar las circunstancias de que ellas son como un grupo, se conocen, entonces pueden tener una relación entre ellas y quizás partir con una motivación como extrínseca, o sea, de las amigas, del grupo, de estar en una comunidad, para después como volver a aumentar su motivación intrínseca que ellas tenían de antes. O quizás en el mismo grupo hay alguien que sí ha logrado bajar de peso o tener resultados,
y puede ser un modelo para ellas como más alcanzable que otra persona afuera. Exactamente, exactamente, súper bien. Alguien había levantado la mano, Ricardo, no sé si tú puedes ver, yo me pierdo un poco en esto. Yo también me pierdo un poco en esto, así que estoy tratando de visualizar si hay una mano levantada y no veo una mano levantada. Profe, yo había levantado la mano, pero en realidad quería decir lo mismo que mi compañera. Ah, ya. Súper. Sí, sí, que en el fondo es la ventaja que tiene este caso es que es una problemática que se comparte, o sea, es en común. En el fondo comparten las mismas experiencias o experiencias parecidas, entonces como que comparten en el fondo el motivo del por qué están yendo y acudiendo a los profesionales de salud o al CEFAM. Entonces yo creo que la clave aquí es abordarlo a nivel grupal. O sea, si una intervención grupal en este caso puede tener incluso más resultados en cuanto a la motivación. Entonces, más que nada como parafraseando un poco a mi compañera, pero sí, estoy muy de acuerdo. Es súper interesante lo que están respondiendo, y lo otro es que vamos a hacer una conexión así abrupta, pero importante con el curso de Educación, Conducta y Salud. ¿Qué debe ocurrir en un ser humano para que aprenda? ¿Qué tiene que pasar con ellos? ¿Cómo tienen que considerar la experiencia de aprendizaje? ¿Se acuerdan de eso? Cuando una experiencia de aprendizaje, las personas efectivamente lo aprenden. Cuando algo finalmente es aprendido por las personas, por los seres humanos. Cuando es significativo. Cuando es significativo. Entonces, lo que tú estás diciendo en términos de las relaciones que ellos tienen, los elementos comunes, fíjate cuán significativo puede ser que una de ellas logró sostener una conducta deseable en ese contexto. ¿Cuán motivador puede llegar a ser eso? Que efectivamente, ¿sabéis qué? ¿Se acuerdan del triángulo que yo les presenté al principio? O sea que algo tiene que tener un significado, algo tiene que tener una materialidad y algo tiene que tener una habilidad o una competencia para desarrollarse. Es decir, en ese triángulo, que la experiencia sea significativa. ¿Sabe? Le van a decir a usted, ¿sabe, señorita? Lo que hicimos el día de hoy para mí no se me va a olvidar nunca. Porque realmente me ayudó a entender algo que yo no había entendido antes. Con eso, la posibilidad de movilizar aspectos que tienen que ver con la motivación o con las ganas de estar ahí, porque finalmente tiene sentido para mí, eso es como ganarse el cielo en el espacio salubrista y en el espacio educativo en alimentación y nutrición. Porque es la única manera que la gente va a adherir y va a querer estar yendo a ese espacio que tú conformaste con tu grupo. O sea, fíjense lo interesante que es. Entonces, no olviden y no pierdan nunca de vista que solamente las personas van a aprender cuando encuentren que es significativo para ellos. Es decir, que les haga sentido. Que les haga sentido y que el programa les va a ayudar a desarrollar algunas habilidades, a sostener una materialidad que ellas pueden acceder, y que por otro lado eso les generó sensaciones de motivación, les generó una sensación de empoderamiento y de autoeficacia mayor. Cuando eso ocurre, la verdad es que todo lo que viene en adelante es más bien mérito de ellas que de ustedes. Ustedes simplemente encendieron la mecha y se transforman en guías de ese proceso, porque el proceso es de ellos, no de ustedes. ¿Se entiende? ¿Daniela? Súper, me parece súper bien la reflexión, muy interesantes los comentarios de los estudiantes, así que yo creo que estamos en condiciones de hacer el break para Correcto. Hagamos el pasar break a la 1:05 para que vayan a tomar a cortar de un árbol una manzana o una fruta, o del refrigerador, o algo saludable, un snack saludable. Vayan al baño, tomen agua, hagan una elongación, y nosotros mientras tanto nos vamos a dedicar a conformar los grupos de trabajo aquí mismo. No se salgan de la grabación, pero por favor, los que pusieron en sus nombres Sabri o Juani, no sé, yo no sé el apellido, y necesito que pongan su nombre y su apellido para que yo los pueda indexar adecuadamente en los grupos. ¿Ya? Por favor. Correcto, nos vemos a las 1:05 aquí mismo. Nos vemos.